Repretel, edición vespertina. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Iniciamos. Una balacera aquí en la escuela. ¡Cierren la escuela! Así es, pánico por balacera, y por esta razón vamos a iniciar en Cartago. Sucedió en Juan Viñas también el asesinato de un hombre en Virricito de Paraíso. Toda la información la tiene nuestro compañero Fabián Mesa. Fabián, adelante, buenas noches. Buenas noches, Yanane. El pánico se vivió en la escuela de donde nos encontramos, Juan Viñas, aquí en Jiménez de la provincia de Cartago, donde, como usted lo dice muy bien, se presentó sobre la ruta que conduce de Turrialba hacia Paraíso de Cartago, hacia Cervantes, por ejemplo, la ruta número 10, una situación de emergencia en una zona que colinda con la escuela local. Se lo vamos a contar de esta manera. Resulta que un hombre de apellido Vázquez, originario de la provincia de Limón, venía conduciendo un camión cargado con gasolina de dudosa procedencia. Las autoridades de Recope le vienen dando seguimiento, se percatan de esta situación y avisan a la fuerza pública para que hagan un retén justamente aquí donde nos encontramos y puedan capturar a esta persona para saber a ciencia cierta qué es lo que está transportando, porque hay sospechas de que se trate de gasolina robada del poliducto. En ese momento es que ocurre la balacera. Vamos a ver lo que captó una vecina en ese momento de incertidumbre y mucha tensión, porque había una gran cantidad de niños observando el enfrentamiento entre el sujeto y la policía. Veámoslo a continuación. Una balacera aquí. Ay, mae, se fue para la escuela, los chiquitos. Ve dónde va. Una balacera aquí en la escuela. ¡Ahí va! ¡Cierren! ¡Ay, Dios mío, cierren! ¡Cierren la escuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, una balacera! Una balacera en la escuela. Una balacera en la escuela y el muchacho se metió allá arriba. ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Ahí va! ¡Corra! ¡Cierren! ¡Allá arriba se metió! ¡Está en la escuela! ¡Cierren la escuela! ¡Cierren la escuela, por favor! ¿El Paco? Sí. Mami, ¿ese es mi papá? ¿Cuál? Sí, corre acá. Gritos de pavor por parte de esta vecina del lugar muy cercano donde estaba ocurriendo el enfrentamiento con la policía, y como ustedes ven muy bien, ahí estaba el centro educativo de Juan Viñas. Los menores estaban percatándose de lo que estaba ocurriendo, de este seguimiento policial, de este enfrentamiento con el sujeto, y evidentemente sonaron muchos balazos, lo que hizo que se generara un ambiente de tensión y de terror, sobre todo entre los menores, entre los pequeños. Por eso es que las autoridades del centro educativo tuvieron que activar un protocolo, llamar también a la Cruz Roja para que llegara, porque había una gran cantidad, decenas de estudiantes que estaban atravesando por momentos de mucha angustia. Por eso fue que por lo menos 7 unidades de la Cruz Roja llegaron a este lugar. Tenemos que confirmar que no hubo heridos, sin embargo la tensión que se vivió era tal que los niños quedaron de alguna manera traumados al escuchar las detonaciones de las armas de fuego. Vamos a ver en este momento también una explicación que nos hace una educadora del centro educativo en relación con este protocolo y con lo que ocurrió al mediodía de hoy. Apenas se dio alerta por medio de la alarma. Todos aplicamos el protocolo del tirador activo. Todas las maestras empezaron a resguardar a los estudiantes en cada aula. Empezamos a bloquear las entradas de cada aula, los chicos, tanto chicos como profesores. Nos pusimos
en el suelo, tirados en el suelo, haciendo silencio, mientras esperábamos indicaciones oportunas por parte de dirección. Gracias a Dios, todo salió bien y en coordinación con el 911 nos dieron indicaciones de que el sujeto fue interceptado, entonces no podíamos salir hasta que se diera la señal de parte de Fuerza Pública, y así fue como se vivió el día de hoy el protocolo. Se escucharon detonaciones, sí, y antes de las detonaciones ya se había tocado el timbre. Aproximadamente entre 370 a 381 estudiantes. Estábamos el día de hoy y claro que sí, hubieron muchos estudiantes emocionalmente afectados porque es una situación de mucha intensidad. Vamos a ver en este momento el reporte oficial del socorrista de la Cruz Roja encargado de atender la emergencia en el centro educativo, en la escuela. La atención de decenas de menores que estaban conmocionados por la situación que vivieron, por encontrarse o percatarse de ese enfrentamiento armado que se suscitó, muy cerca del centro educativo. No fue en el frente de la escuela, sino más bien en la parte trasera, donde se conduce la carretera principal que va de Turrialba hacia Juan Viñas, hacia Cervantes, hacia Paraíso de Cartago. ¿Qué dice el socorrista? Vamos a verlo a continuación. Al ser aproximadamente las 12 de mediodía, la Cruz Roja costarricense realiza una movilización de recursos al sector de Juan Viñas en la escuela Cecilio Lindo Morales, en el cual mediante la plataforma del sistema de emergencias 911 reportan que hay pacientes heridos por arma de fuego. Con un total de 7 unidades, entre unidades de soporte avanzado, unidades básicas y operaciones, se responde. Al llegar a la escena, se accede con un total de 250 estudiantes dentro del centro educativo. No hay heridos por arma de fuego, únicamente se atienden a 10 pacientes estudiantes únicamente por crisis nerviosas, y la situación se genera al externo del centro educativo. Fabián, imagino que la escuela y la localidad esté en medio de un contexto de violencia a nivel nacional y la reacción obedece a eso. Es decir, piensan lo que muchos otros centros educativos cuando escuchan disparos, pues se les viene a la mente. Estamos en medio de un ajusticiamiento y así reaccionan. Ahora, ¿es un operativo puntual? ¿Esto forma parte de un plan? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Y sobre todo por el centro educativo y los niños y niñas que están ahí, y imagino que todavía asustados, además de maestros y toda la comunidad. Girani, confluyen muchas cosas porque lo que estaba ocurriendo era un seguimiento específico a una persona sospechosa de robar combustible al poliducto de Recope. Sin embargo, el momento y el lugar donde hacen el retén policial para detenerlo queda muy cerca del centro educativo y ahí es donde se da el enfrentamiento a balazos. Pero no tenemos que olvidar también, Girani, que por ejemplo la semana anterior se atendieron una gran cantidad de alarmas o falsas alarmas de tiroteos y bombas en la Universidad de Costa Rica, en el Liceo de Santo Domingo, incluso en Heredia. En este mes en el cual estamos, en los últimos 30 días, ya han habido 3 amenazas falsas, eso sí, de bombas o tiroteos, y ese contexto evidentemente es el que se está dando en nuestros centros educativos. Ahora imagínense que los niños estén en clases y que escuchen las detonaciones de las armas de fuego en esta situación, en ese contexto en el que nos encontramos, evidentemente hace que la Cruz Roja deba desplazarse en primer lugar para ver si hay alguna persona herido, y cuando llegan a la escena lo que se encuentran es con los menores, con los niños en un estado de ansiedad terrible precisamente por lo que estaba ocurriendo. Lo que dicen, Yanani, eso sí, los expertos, es que tiene que haber una atención especial psicológica en este tipo de casos en cualquier
tipo de centro educativo. Ahora, Yenani, vamos a pasar a otra información porque no solamente eso ocurrió hoy en la provincia de Cartago. En Birricito de Paraíso fue donde lamentablemente ocurre un asesinato. Un hombre de 48 años identificado como Randall Aguilar, ex convicto. Es más, hace 15 días salió de prisión por delitos de drogas y el informe oficial que tenemos por parte de las autoridades es que lo asesinan dentro de un taller en el cual se encontraba en esta zona de Birricito de Paraíso, también de la provincia de Cartago, 2 sujetos en moto, y lo que se indica es que iban fuertemente armados. El mismo patrón de sicariato que se ha presentado por todo el país. 2 hombres que llegan en motocicletas, con cascos cerrados, con suéteres para tratar de despistar a las personas que los puedan ver como testigos. Llegan hasta donde está el ex convicto Randall Aguilar, quien había salido hace apenas 2 semanas de la cárcel, y prácticamente le disparan en una gran cantidad de ocasiones. Ya el OIJ está a cargo de la investigación para tratar de dar con los sospechosos que, como les indicamos, comparten ese patrón de los asesinatos a sueldo que se han estado dando en nuestro país ya desde hace varios años, en llegar en motocicletas, disparar a corta distancia, una gran cantidad de disparos y posteriormente huir sin ser alcanzados. En esta ocasión, Birricito de Paraíso, dentro de un taller. Ese es el informe que tenemos, y terminamos indicando nada más que en los últimos días y sobre todo en este fin de semana, las autoridades judiciales contabilizan 8 personas asesinadas. Ese es el saldo fatal que dejaron los últimos días en nuestro país, y que hay que sumarle evidentemente este nuevo caso de asesinato que se reporta en la provincia de Cartago. Vamos a ver un extracto también de lo que dicen las autoridades en relación con estos homicidios que se presentaron sobre todo en la provincia de San José el fin de semana. Fueron 3, un triple en lo que es la parte de La Cañada, otro más en San Sebastián en la madrugada de hoy, ya serán 4 ahí, y 2 más en lo que es la parte de Moravia. OIJ ha venido sistemáticamente sacando de circulación grupos criminales del norte de la capital, y esto va a ser aprovechado, digamos, ese espacio vacío de poder va a ser aprovechado muy probablemente por grupos también del norte de la capital o grupos del sur que van a intentar apoderarse también de ese mercado. Termino nada más indicando que, según los expertos y las autoridades, luego de que se dé un evento traumático como el que se vivió en la escuela de Juan Viñas, lo más importante es la contención psicológica por parte de expertos del Ministerio de Educación Pública en los próximos días. Veinte personas quedaron detenidas como sospechosas de explotar sexualmente a personas menores de edad. Uno de los cabecillas, un oriental, esto según han informado las autoridades, está en fuga. Tenemos la actualización con nuestra compañera Sheila Paniagua. Adelante, Sheila. Efectivamente, fueron 17 allanamientos los que realizó el organismo de investigación judicial en distintos puntos del país, como en Heredia, en Filadelfia, en Guanacaste y también en Playas del Coco. Lo que indican las autoridades es que sí, son 20 las personas que pretendían detener en estos 17 allanamientos. Lo más acá alarmante también es que dentro de estos detenidos figuran 2 menores de edad entre los 15 y 13 años, quienes en apariencia dentro de esta organización tenían como rol contactar a menores de edad por medio de redes sociales para posteriormente invitarlas a una fiesta en una vivienda en Heredia, y luego las llevaban hasta Guanacaste, a una propiedad
en playas del Coco, y esto pues aparentemente para explotarlas sexualmente. Además, parece que grababan contenido sexual, parece que las obligaban a realizar este tipo de contenido para después venderlo a otras personas. Esta organización criminal sería aparentemente liderada por dos sujetos de origen oriental. Uno de ellos fue detenido en estos allanamientos, es un hombre de 51 años de apellido Sen, mientras que otro de 49 años está en fuga, y las autoridades judiciales están pidiendo incluso la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo. Una investigación que inició en diciembre del año anterior y que, según el organismo de investigación judicial, pues estas personas, estas menores de edad, las víctimas principalmente, habrían sido abordadas por otros sujetos para mantener relaciones sexuales, o bien también para realizar, como les indicaba, este contenido sexual, y otros que eran comercializados también por diferentes plataformas en internet. Además de los cabecillas y de los integrantes de esta presunta organización, también detuvieron a personas que habrían comprado este tipo de contenido. Escuchemos qué dice el director del organismo de investigación judicial con respecto a estas diligencias que realizaron esta mañana en distintos puntos del país. Tenemos con la finalidad, en este caso, pues de desarticular una organización criminal dedicada a lo que es la trata y tráfico de personas, con una especialidad en lo que es explotación sexual, y además también otros delitos conexos. Aparte de esto, pues lo que tenemos son varias causas que estamos trabajando desde el año pasado, a raíz de una denuncia por desaparición que se da en diciembre del año pasado, y otra también en enero de este año, en el cual en apariencia tres menores de edad de 13, 15 y 17 años de edad, en ese momento, ahora 18 años de edad, pues se dedicaban a lo que es la captación de menores de edad para poder explotarlas sexualmente, y eran pagadas por dos sujetos orientales de apellido Sen y de apellido Sun, quienes tienen unos supermercados allá en lo que es toda la zona de Guanacaste, una cadena, y también tienen una ventas, bueno, en lo que es de tiempos, también tienen restaurantes y tienen locales comerciales, entre otros. Esta organización, pues lo que hacía era llevarles a menores de edad que contactaban a través de redes sociales, y con esto pues buscaban de alguna forma pues generar un ingreso económico para ellos. Según el OIJ, al menos son 10 las víctimas, entre ellas 8 son menores de edad, y no descartan incluso que existan más personas afectadas, por lo que instan también a estas personas a denunciar en caso de haber sufrido también una violación o al ser explotadas sexualmente por esta presunta organización liderada por dos personas de origen oriental. Les indicábamos también que dentro de esta investigación figuran como sospechosas en su momento eran 3 menores de edad, hoy detienen a una de 15, a otra de 13 años, y la otra, cuando también se dedicaba a realizar este tipo de delitos, era menor de edad. Actualmente ya tiene 18 años. Aún los están indagando. Escuchemos qué dice la fiscal del caso. Lo que venían haciendo es que a través de otra persona líder de la organización, que es una menor de edad, conseguían niñas entre 12 y 15 años para tener relaciones sexuales con ellos y otras personas también de origen chino en una vivienda que está ubicada en playas del Coco. El día de hoy, sí, efectivamente realizamos 17 allanamientos en distintas partes del país. Usted se preguntará que cómo era que operaba esta organización criminal, y le contamos, bueno, era aparentemente los cabecillas 2 personas de origen oriental. Era un comerciante oriental con mucho poder económico que creó una banda para mantener encuentros sexuales con estas menores de edad. La banda integra a otras menores que son quienes reclutan mediante redes sociales. Les hablaba que son 2 de ellas que fueron detenidas esta mañana. Dice que estaban también con otros miembros, los contactos
contactaron a los interesados de tener los encuentros, también realizaban los cobros y demás, pero también otra parte de la banda se encargaba de la logística, la alimentación, el traslado de las víctimas a Playas del Coco, donde se daban las violaciones y también se daban estas fiestas a donde llevaban a estas mujeres. Otro grupo se encargaba del ingreso de migrantes orientales, quienes ingresaban de manera irregular al país. Es parte de lo que ha dicho las autoridades judiciales con respecto a este caso. Otros se dedicaban a la difusión de material pornográfico de abusos y sexo con menores de edad. Estamos hablando de pornografía infantil que compraban otras personas que también fueron detenidas esta mañana. Otros detenidos también que se dedicaban a comprar los materiales o en tener encuentros sexuales con las víctimas. Hemos dicho que el OIJ identificó al menos 10 víctimas. Hablemos incluso de este hombre que sería uno de los cabecillas quien está en fuga. Según lo que indica el OIJ, el sospechoso de apellido Zoom, de 49 años, quien está en fuga luego de que el OIJ realizara estos allanamientos esta mañana en Heredia y también en varios puntos de Guanacaste. Si usted tiene información, véalo bien y puede contactarse a la línea confidencial del organismo de investigación judicial al 808.645 o al WhatsApp 88000645. Esas son las líneas confidenciales del organismo de investigación judicial. Y si usted tiene información de este hombre de apellido Zoom, de 49 años, no dude en avisar a las autoridades para que puedan dar pronto con su detención. Bien, muchísimas gracias, Sheila, por el reporte. Estaremos actualizando todo lo que se relacione con este caso. Vamos a otro tema. Una nueva onda tropical se intensificará y va a intensificar las lluvias este martes en nuestro país. Se esperan aguaceros desde temprano en Limón y en la zona norte. Los aguaceros se harán presentes en el país este martes. El paso de la onda tropical número 39 intensificará escenarios como estos. Durante la mañana se esperan lluvias en la costa de Limón, especialmente en la parte central y norte, mismas que se van a extender hacia la zona norte. Para la tarde nos estaría reforzando las lluvias en el Pacífico, especialmente Pacífico Central y Pacífico Sur. En menor medida, la zona de Guanacaste, zona norte y parte del Valle Central. El Valle Central no tiene una activación significativa de lluvias, pero pueden ser localizadas, pueden ser bastante localizadas y fuertes, no generalizadas. Los expertos hacen un llamado de precaución ante la saturación de suelos que presentan zonas como el Pacífico, lo que puede incidir en el desarrollo de más emergencias como las registradas días anteriores. También se pide mucha prevención ante tormenta eléctrica y en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento, buscar refugio. La saturación de suelos ha cambiado un poquito de la semana pasada a esta. La semana pasada la teníamos muy elevada sobre Guanacaste y parte de la zona norte. Esta semana, después de la actividad lluviosa del fin de semana, se nos disminuyó un poco, al 60 a 70% en Guanacaste, y se elevó en el Pacífico Sur, Valle del General, zona de Talamanca, y también comenzó a resaltar un poquito más sobre zona norte en la cuenca del río Sarapiquí y parte también de las cuencas que están hacia las montañas, cordillera y parte plana en la zona norte. Entonces ha cambiado un poco de acuerdo a la actividad que tuvimos el fin de semana, que se dio un poquito más recurrente. La onda tropical número 40, que tiene potencial de convertirse en ciclón tropical, tendría influencia indirecta sobre el país, generando un reforzamiento en las lluvias a partir del miércoles. El 2025 ya deja unos 829,000 rayos. Solo este mes de octubre registra una actividad un 64% mayor que el promedio mensual. Este escenario se volvió bastante común en las últimas semanas.
La actividad lluviosa que ha registrado el país producto del paso de ondas tropicales y la cercanía que ha mantenido la zona de convergencia intertropical son algunos de los factores que favorecen una mayor actividad eléctrica. Si vemos las cifras por semana, del 29 de septiembre al 5 de octubre se contabilizaron 42.857 rayos. Mientras que del 6 al 12 de octubre fueron 37.185 las descargas eléctricas. Esta semana el sistema detectó aproximadamente un total de 37.000 descargas atmosféricas. Es una cantidad similar a la que se ha observado en las semanas anteriores. Para esta semana las regiones más activas se ubicaron en el Pacífico Norte, siendo esta el mayor porcentaje, y luego el Valle Central. Las zonas con menor actividad o regiones se ubicaron en el Caribe, especialmente en el Caribe Sur, fue donde hubo muy poquita actividad. Si repasamos los números por regiones, el Pacífico Norte acumula 18.640 rayos. La zona norte, 12.272. El Valle Central, 3.731 descargas eléctricas. Pacífico Sur, 1.927. Pacífico Central, 1.163. Caribe Sur, 222. Y Caribe Norte, 217. Particularmente este mes de octubre ya se ha detectado un 64% más de la rayería que usualmente se da en el país. Es decir, ha sido un mes muy activo. De acuerdo con los expertos, esta tendencia podría incrementar durante los próximos días, con la presencia de más eventos lluviosos y el paso de ondas tropicales. Con estas cifras, el año ya llegó a los 829.000 rayos. Algunos podrían pensar que esto solo se vive en la capital. Bueno, cada vez son menos los que piensan eso, porque las presas llegan a todas las provincias del país. Hay cantones, por ejemplo, que pasan colapsados a toda hora, así que vamos a conocer cuáles son. En este país ya nadie se salva de las presas. Hasta para ir del centro de Liberia al aeropuerto Daniel Oduber, un conductor tarda hora y media para cruzar 11 kilómetros porque la ruta 21 siempre está congestionada. Y si hablamos de la gran área metropolitana, la situación es cada vez peor, porque se habla que en las calles hay más de 100.000 vehículos nuevos. Pero el congestionamiento se está dando durante todo el día. Entonces hay lapsos en los que los compañeros nos estamos procediendo a hacer regulaciones para que no sea tan afectada la circulación. Desglosemos el panorama. El Consejo de la Promoción de la Competitividad, en su último informe, dio a conocer que hay cantones en los que transitar es un caos y da estrés. Nuestros datos revelan que en varios cantones del gran área metropolitana, más del 80% de las carreteras presentan congestionamiento durante todo el año. Los casos más críticos están en cantones como San José, Tibás, Flores, San Pablo, Goicoechea, Montes de Oca y Curridabat. A eso se les une Belén, Santana, Vázquez de Coronado y Escazú, que pese a que las vías están en buen estado, la congestión es de todos los días. Antes se hablaba de horas pico muy definidas, pero la realidad es que a toda hora hay presas. Las horas pico más críticas se mantienen entre las 6:30 y 8:30 de la mañana y entre las 4:30 y 6:30 de la tarde, especialmente en los principales accesos del Valle Central, la Ruta 27 a esa Caldera, la Ruta 32, la General Cañas y los ingresos desde Cartago y Heredia. En todos estos puntos, los tiempos de traslado han aumentado de manera sostenida. Con el aumento de la flota vehicular también incrementan los accidentes que generan cierres importantes en las vías, ocasionando más congestionamiento. Y avanza el proyecto para adquirir y poner en marcha las cámaras que se denominan fotomultas, y según las autoridades esto beneficiaría porque hay una carencia significativa de oficiales de tránsito. El proyecto de fotomultas, que permitiría sancionar a los conductores en carretera, avanzó a su etapa de estudios tras superar diversas trabas por trámites administrativos. Ya el Consejo Nacional de Concesiones aprobó la iniciativa, mientras que se trabaja en la factibilidad de este proyecto, que vendría a beneficiar el faltante de oficiales de tránsito. Los conductores consideran que esto podría también reducir las muertes en carretera. Uno podría andar, digamos, como que más confiado de que la gente que siempre hace cosas imprudentes en la calle, pues pueden tener su multa al respecto, ¿verdad? Yo creo que sí puede bajar. Al estar pillados, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, me imagino que la gente tendría más cuidado a la hora de
de hacer las acciones en carretera, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Sí, así nos ponemos las pilas, como dicen, ¿verdad? Así manejamos responsablemente, porque a veces yo prefiero que hayan cámaras y que no hayan muertos, porque así sé la velocidad que tengo que, y si no, ahí están. En 2012, la Sala Cuarta emitió un criterio donde declaraba inconstitucional esta práctica, porque se incurre en una violación al debido proceso y derecho de defensa de las personas multadas, ya que se notificaría vía dicto a aquellos autos que cuentan con una sanción. El proyecto violaba en principio de inocencia, ya que no se sancionaba al conductor del vehículo que infringía la norma, sino que la multa recaía sobre el vehículo, pero ahora se encuentra dentro del Código de Tránsito, por lo que se omitiría la inconstitucionalidad que presentó años atrás. Nuevamente, el Consejo de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito vienen a implementar las fotomultas determinadas en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 160 y 161, cuyos dispositivos son las cámaras de seguridad y vigilancia que se van a implementar en las rutas nacionales. Y esto es a raíz de que gran cantidad de conductores irrespetan la normativa vial, hacen adelantamientos en falso que incurren en graves accidentes, incluso en el fallecimiento de los ocupantes de los vehículos. Sin embargo, esta iniciativa ya no se podrá implementar durante esta administración, como había anunciado el exministro Mauricio Batalla, pero se aseguran que quedará aprobada y lista para su implementación. ¡La policía! ¡Vecinos! ¡Ayuda, por favor! Así como lo veíamos y lo escuchábamos, los gritos pidiendo ayuda salvaron a una joven embarazada de morir en manos de su compañero sentimental en Home Creek de Talamanca. La mujer se recupera en el hospital Tony Facio de Limón. Ocurrió el jueves a las 11 de la noche en barrio Naranjo de Home Creek, Talamanca de Limón. ¡La policía! ¡Vecinos! ¡Ayuda, por favor! ¡Vecinos! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Las cámaras están grabando! De no ser por los vecinos que llegaron a auxiliar a la joven de 21 años con 6 meses de embarazo, el agresor, apellido López Herrera, de 22 años, la habría asesinado, pues le propinó heridas con un cuchillo de cocina y una piedra dentro de la vivienda. El OIJ ya logró detener a esta persona en una situación totalmente atroz lo que se vivió. Esta mujer pues sufrió una agresión pero tremenda. Este sujeto pues intenta acuchillarla, con una piedra que tenía pues también la agrede, se le sienta encima del vientre para que en apariencia pueda perder el bebé que estaba teniendo. O sea, una situación totalmente descontrolada y que el OIJ pues ya por lo menos logró detener a este individuo. La pareja tenía 1 año de convivir. En julio anterior, la mujer había formulado denuncia en contra de López por violencia doméstica. El año 2025 ha estado marcado por la violencia machista. Llegamos a los 29 femicidios. Y desgraciadamente también hay un tema ahí de delito por imitación. Tuvimos un fin de semana en el cual mataron a 3 mujeres, sus acompañantes, sus convivientes, y esto, digamos, cuando se mata una, pues muy probablemente puede darse el caso que maten a una segunda y una tercera, como ya sucedió efectivamente. Y también algo muy importante, yo te lo voy a decir, y esto es algo muy destacable por parte de OIJ. Si nosotros no hubiéramos encontrado los cuerpos de 12 mujeres este año, pues tendríamos una cantidad ya no de 29 femicidios, sino únicamente de 17. Entonces, OIJ no ha permitido de que esta situación pues se minimice. El último femicidio confirmado por la Fiscalía es el de Ligia Faerrón en San Carlos de Alajuela. Aquí estamos observando las imágenes. Le contamos, este domingo el volcán Rincón de la Vieja registró una nueva actividad a eso de las 11:46 de la mañana. Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, la altura de la pluma llegó a unos 3.000 metros, es decir, aproximadamente 3 kilómetros. Y esto ha generado también la observación constante, aunque los expertos han dicho que no hay peligro.
un volcán que tiene una desgasificación que ya disminuyó en comparación de los años anteriores. Y este flujo ya no es suficiente para mantener el conducto abierto y entonces se empieza a sellar. Un incremento de la actividad en sí, es decir, que no hay un aumento de la actividad magmática, del aporte de gas profundo, de eso no lo vemos. Pero lo que vemos es más bien todo lo contrario de estos tipos de sellos. Y lamentablemente genera explosiones bastante energéticas. 7:29. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. 7:33. Muchísimas gracias por acompañarnos. El sector empresarial pidió un ajuste salarial de 1,63% para los trabajadores del sector privado que ganan el mínimo. Nuestro compañero Josué Vargas nos informa desde el Ministerio de Trabajo. Buenas noches. Este aumento propuesto, el 1,63%, fue considerado con dos elementos. La inflación, que ha sido negativa en los últimos 17 meses aproximadamente, además de la productividad por trabajador, que fue calculada en 1,63%. Los empresarios aducen que este aumento salarial no puede ser mayor, ya que estaría afectando la rentabilidad de más del 85% de las empresas del país y además para proteger el empleo formal. Para que se den una idea, 1,63% equivale a un incremento de 6.500 colones para un trabajador que devenga un salario mensual de 400.000 colones. El sector empresarial planteó ante el Consejo Nacional de Salarios un aumento más austero al salario mínimo para los trabajadores del sector privado, un 1,63%, que equivalen a solo 1.630 colones por cada 100.000 colones de sueldo. No resuelve nada, casi nada, porque en otras cosas suben más. Según la Unión de Cámaras Empresariales, el aumento propuesto resulta combinar dos factores: la inflación, que fue calculada en un 0%, y la productividad por trabajador, que subió un 1,63%. Los empresarios advierten que un ajuste mayor al salario mínimo podría poner en riesgo la operación de muchas empresas. Podría llevar a la informalidad a algunas empresas, podría generar despidos de algunos trabajadores. Entonces, ciertamente nosotros como sector hacemos ajustes responsables apegados a lo que tenemos como una estructura de compromiso. Pensamos que el aumento de 1,63 es lo técnicamente viable, favoreciendo la generación de más y de mejores empleos. El sector laboral propuso un aumento del 2,63%, ya que esperan que el costo de vida sea mayor el próximo año. Pero el problema aquí de fondo es la trampa que existe en la inflación, porque el costo de vida es el costo, tenemos un costo de vida más alto del continente si incluimos el costo de la vivienda, el alquiler de la vivienda. O sea, no, desde luego que no compensa, pero eso es lo que da la fórmula por esa trampa que tenemos. Los empresarios pidieron ajustar la fórmula, porque la alta productividad de las zonas francas eleva el promedio general para aumentar salarios. Aseguran que eso distorsiona el cálculo, ya que la mayoría de sectores, como por ejemplo la agricultura, el turismo y la construcción, crecen muy poco, y un aumento salarial mayor podría afectar su operatividad. El miércoles será el turno del sector estatal, que hará su propuesta, y ese mismo día se definirá el ajuste salarial para el sector privado del 2026. Gracias, Josué. Atentos con lo que suceda, y también el porcentaje final interesa especialmente a los trabajadores. Las entidades financieras tienen 45 días hábiles para realizar una investigación sobre estafas informáticas. Sin embargo, hay preocupación y también molestia por el tiempo que tardan en devolver el dinero. Las estafas en Costa Rica han aumentado más de 400% en los últimos años. Y desde la Defensoría de los Habitantes están preocupados del tiempo que tardan en devolver el dinero a los costarricenses afectados por estas estafas. Desde la Defensoría alertan que no hay una norma que establezca el plazo en que debe ser reintegrado este dinero. Todos los días hay ataques, todos los días hay gente que está, digamos, llegando a caer en estas trampas, y definitivamente es una lucha constante que implica estar perfilando y sabiendo qué es lo que está pasando, inclusive en lugares tan distantes del mundo como Myanmar y lugares de estos, ¿verdad?, para poder uno interpretar qué es lo que viene hacia acá y prevenirlo. Las entidades financieras deben hacer una investigación en donde se aporte prueba y se le explique al consumidor cómo se dio esta estafa. En este caso se establecen 45 días hábiles según la Oficina del Consumidor Financiero para que los bancos hagan dicha investigación.
La entidad tiene que hacer la investigación de qué fue lo que sucedió, aportar las pruebas y notificar al consumidor en esos 45 días hábiles. La Defensoría de los Habitantes considera que el proyecto de ley 23.908 es una oportunidad para robustecer la protección financiera. Señalan que se regularían los plazos y el procedimiento. Aún faltan más mecanismos que protejan al consumidor, ya que hay entidades que tardan más de 120 días, según lo advierte la Defensoría. El reglamento 1012 de la SUGEF establece que las entidades financieras tienen que hacer una investigación donde se le explique al consumidor y se aporte prueba de que el consumidor, ya sea fue el que dio la información o si hubo algún tipo de vulneración a lo interno de la entidad financiera. Los bancos han reforzado la seguridad e implementado nuevas medidas. Han establecido controles preventivos, detectivos para identificar patrones transaccionales atípicos. Sin embargo, todavía hay debilidades. Y Costa Rica entra en la lista de los países con violaciones a los derechos laborales en el mundo. Lo vemos. Aunque existen derechos laborales básicos, a menudo se pasan por alto y muchos trabajadores optan por callar. A veces me viene hasta un poquillo menos, mae, porque se lo llevan ahí churuqueado a uno, mae, con unas horas, ahí siempre lo empaquetan a uno por todos lados. ¿Y por qué no los denuncian? Ya, mae, porque esas denuncias se tardan un montón de años, weón. Ahora me robaron el casco de la moto, con lo que yo trabajo ahorita, de momento. Él forma parte del 18% de trabajadores cuyo salario mínimo fue irrespetado en 2024, según el Ministerio de Trabajo. En esa misma línea, Costa Rica retrocedió en el Índice Global de Derechos de los Trabajadores, pasando de la categoría 4 a la 3, de violaciones regulares a violaciones sistemáticas de derechos. También empeoraron Argentina, Panamá y Nigeria, que cayeron de la categoría 3 a la 4. Estos informes revelan que la práctica y la protección efectiva de estos derechos no ha funcionado. Asimismo, este informe revela que hay una alta incidencia de informalidad todavía, algo que afecta a derechos laborales básicos. En esta categoría no tan prestigiosa, Costa Rica comparte posición con países como Angola, Camerún, El Salvador, Grecia, Israel, Senegal y Estados Unidos. No pagar el salario mínimo es uno de los incumplimientos más comunes que tiene Inspección de Trabajo. En ese caso, la persona puede, primeramente, por un tema de buena fe, hacer el reclamo con el patrono para que se haga el ajuste con base en el decreto. Si ya no se tiene respuesta, la persona puede acudir o al Ministerio de Trabajo e interponer una queja a la Oficina de Inspección. Los trabajadores con ingresos bajos son los más afectados. Solo el 15% de personas no pobres lo experimenta, frente a la mitad de trabajadores pobres y el 65% de quienes viven en pobreza extrema. Los trabajadores del área de salud de Heredia se alzaron en paro por el no pago de horas extra. Según señalaron, reportan atrasos en los salarios y la Caja de Seguro Social les adeuda unos 49 millones de colones. Un 80% de los funcionarios se unieron al paro de este lunes. El personal del área de salud de San Rafael de Heredia realizó este lunes un paro como medida de presión por la falta de pagos de horas extra. Hemos trabajado tiempo extraordinario hasta las 10 de la noche, a veces hasta las 7 de la noche, incluso sábados. Y bueno, hasta el viernes de la semana pasada, en la quincena, se nos canceló el mes de mayo, pero estamos hablando de que están pagando a 6 meses plazo cuando muy claramente lo dice el reglamento de que debería de ser a 45 días, o sea, aproximadamente el mes de por medio nos deberían de pagar, cada 2 meses nos deberían de pagar el tiempo extraordinario, sacrificamos tiempo, familia. Según señaló el Sindicato Nacional de Enfermería, la Caja adeuda a estos funcionarios 49 millones de colones por tiempo ya laborado. Ahorita nos estamos viendo afectados la gran mayoría porque nos están debiendo más o menos 5 meses de tiempo extraordinario. Hemos sido siempre propacientes, nos hemos quedado haciendo las extras, trabajando hasta las 10 de la noche, incluso hasta las 12 de la noche hemos tenido que trabajar y no se nos está pagando, ya esto nos parece una injusticia. Nos hemos visto bastante afectados en lo que es en los pagos que cada uno tiene en su personal, ¿verdad? Entonces acudimos a este último recurso
para ver qué podemos resolver. Este lunes, al cierre de edición, trascendió que tras la medida de presión por los funcionarios, el área de salud de Heredia ejecutaría recursos del presupuesto para ponerse al día con las horas extras que le adeudan a los trabajadores. Expertos consultados prevén un incremento en el consumo de gas LP para finales de este 2025. Cada vez son más las personas que recurren al gas LP como opción para cocinar. Según los expertos, se proyecta un incremento en el consumo para finales de año. Y es que, de acuerdo con datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, diciembre es el mes donde más se utiliza gas LP en hogares y comercios. Tanto a mediados de año, que están las vacaciones de verano, como a final de año, sobre todo en diciembre, como lo mencionás, hay picos de un 40% más del consumo de GLP. Y eso le ponemos mucha atención, sobre todo para mantener el abastecimiento del país, para tener la logística con Recope, que se amplíen los horarios, se amplíen los días, porque además hay mucho feriado. Pero sí es básicamente porque las personas tienden a hacer muchas actividades sociales, ¿verdad? O están más en la casa y cocinan más, o hacen muchas carnes asadas para final de año, se van a hoteles y todos los hoteles, las cocinas y las lavanderías normalmente trabajan a gas. En el último año, las ventas diarias de gas crecieron un 8%. Uno de los aspectos que tiene mayor influencia en su preferencia es su bajo costo. Esto lo hace más accesible para muchas familias y empresas locales. Pues es un momento de pico de consumo de servicios y de hacer actividades sociales, entonces pues la cantidad de gente que compra cilindros para parrillas o utiliza servicios en hoteles y restaurantes que necesitan el gas para operar, pues llega a su punto máximo y se refleja en el consumo año con año. El gas LP alcanzó su precio más bajo de todo el 2025 este mes de octubre. Actualmente se ubica en 7.003 colones. Las mujeres representan la mayor parte de personas usuarias. Hora de irnos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 en punto volvemos con nuestra última edición. Les dejo ahora con Deportes Repretel. Cuídense mucho.